Bien, contamos ahora con la presencia de Eduardo Antonio Montes, de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar de la producción de códices hebreos en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XX. Pues muchas gracias. Me pongo el micro. Ahora. ¿Sí? Perfecto. Bien, buenos días. Gracias gracias Albert por la presentación, gracias a la Junta Directiva de la Asociación por invitarme. Es todo un honor y estar delante de un público tan erudito en la materia, pues para mí también es un orgullo y espero que os guste esta parte de la historia de los judíos, de la parte, digamos, visto desde el punto de vista histórico y no desde el punto de vista de los hebraístas, pero que para mí es la producción de códices hebreos en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XV forma parte de mi proyecto de tesis doctoral, que lleva por título La comunidad judía de Sevilla a través de las fuentes cristianas y las fuentes hebreas, arte y sociedad, 1391-1483. Esta es la parte más interesante, que para mí es completamente nueva, pero quiero hacer una introducción un poco, introduciros cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Digamos, la investigación científica moderna sobre la comunidad judía que habitó Sevilla en la Baja Edad Media, pues comienza en el siglo XIX con Justino Matute, que es el primer periodista, historiador, primero que escribe sobre la comunidad judía de Sevilla, más concretamente sobre el lugar donde vivieron, la Aljama, y posteriormente José María Montero de Espinosa, quien continúa la investigación sobre la judería de Sevilla, y ya en el siglo XIX sigue con Amador de los Ríos y Adolfo de Castro, quienes en sus grandes publicaciones sobre la historia de los judíos en la península ibérica pues hacen mención de la comunidad judía sevillana. Ya en el siglo XX es también Mario Menéndez Bejarano quien presenta su primer libro, su primera publicación sobre la historia de la judería sevillana. También ya más adelante Baer, José Luis Lacabe tratan también sobre la comunidad judía sevillana en la Edad Media, pero a nivel más de investigación científica son Antonio Collantes de Terán, profesor mío, Rafael Comer Ramos, también profesor mío, pero sobre todo Isabel Montes Romero Camacho, quienes han profundizado en los últimos 30 años la investigación sobre esta comunidad en la ciudad de Sevilla. Pero precisamente investigando en el primer año de mi investigación, del plan de investigación de mi tesis doctoral, pues descubrí que todas estas publicaciones nunca tuvieron en cuenta fuentes hebreas. Y claro, esto nos da una visión del cuadro un poco distorsionada. Es decir, hablar de la comunidad judía sin contar con sus fuentes, pues nos hace que el estado de la cuestión que nos planteamos pues se reduzca a que en ese periodo en concreto de lo que va del siglo XV, en la ciudad de Sevilla, lo que tuvimos fue un periodo de decadencia donde hubo huidas, migraciones, conversiones en masa, que lo habéis comentado aquí antes, y finalmente la expulsión. Entonces, para mí, reducir 100 años de la historia de esta comunidad a eso, pues me resultaba un poco chocante, ¿no?
y tampoco quería que mi tesis doctoral se redujera a una mera recopilación de datos o una recopilación de hacer un corpus documental sobre las fuentes cristianas y sin aportar nada nuevo, porque realmente la finalidad de una tesis doctoral no deja de, es esa, ¿no? Aportar algo nuevo a la comunidad científica. Y es por eso que gracias a los trabajos, gracias a los trabajos que han realizado a lo largo de los años, grandes estudiosos de manuscritos como Teresa Ortega Monasterio, Javier del Barco, que creo que vendrá mañana, o incluso en Portugal la publicación de Luis Urbano Afonso y de Tiago Moita, pues nos desvelan que realmente en Sevilla durante el siglo XV pues pasó algo más que una decadencia, ¿no? Entonces, analizando la información de la que dispongo hoy día, os voy a presentar simplemente lo que son manuscritos. Sabéis que los manuscritos hebreos, si algo los diferencia de los manuscritos latinos, son la gran información que nos dan sus colofones. Y gracias a los colofones, para mí, el descubrimiento de la lengua hebrea, a la que estoy aprendiendo ahora, y el análisis de estos colofones, pues he descubierto una realidad que desgraciadamente los historiadores que hablaron de la comunidad judía de Sevilla no utilizaron. Y no es ninguna crítica, simplemente obviamente los medios de hace 30 años no son los medios que afortunadamente disponemos hoy. Entonces, si miramos los manuscritos que se copiaron en Sevilla, porque así nos lo dicen sus colofones, nos encontramos con el primer manuscrito, que es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca de Berlín. Es un manuscrito es un tratado sobre medicina, escrito en judeo-árabe, que eso también es un dato interesante, como en 1466 un señor escribe sobre medicina y no lo puede hacer en hebreo, lo puede hacer en aljamiado, en judeo-español, lo hace en judeo-árabe, ¿no? Estamos hablando, tenemos delante a un señor judío que domina la lengua árabe y que probablemente tenía relación con el Reino de Granada o con el norte de África, ¿no? Este colofón es un colofón que nos dice que se escribió en Sevilla en 1466, pero bueno, os lo pongo porque os presento aquí todos los que son colofones donde el escriba dice que se encuentra en Sevilla. Os presento ahora otro manuscrito, que es un manuscrito, se llama el manuscrito Van Campen. Es un manuscrito que bueno, iba a decir que tuvo mala vida, pero es que realmente todos los manuscritos hebreos han tenido muy mala vida siempre. Esto es un manuscrito escrito en 1468 tengo aquí el nombre apuntado, Moshe ben Yosef Trutiel. Trutiel entiendo que es Teruel, ¿vale? Este señor Moshe ben Yosef escribió esta Biblia, es un Pentateuco de 432 folios, y lo escribe por encargo de una persona, de un mecenas, que es Abraham ben Jacob Samía. Pero previamente hay una modificación del colofón que dice que lo escribe para Moshe Santadouli. ¿Qué quiere decir esto? Que Moshe Santadouli entendemos que por algún motivo finalmente no quiso este Pentateuco y el escriba, este señor, intentó buscar otro comprador y lo encontró en Abraham ben Jacob Samía. Es interesante porque este comprador aparece en otro manuscrito que veremos a continuación. Aquí tenemos otro manuscrito típicamente de la escuela andaluza hebraica del siglo XV, donde tenemos aquí folios que son auténticos tapices
de micrografía geométrica y vegetal, donde se representa obviamente la masora. También escrito copiado en Sevilla, realizado también por el escriba Moshe ben Joseph Trudriel, y el propietario en este caso es un señor que lo compra, Efraín ben Moshe ibn Abi Samra. El tercer manuscrito que nos encontramos, también de 1471, es el único que se encuentra, que está en España, actualmente en la biblioteca capitular de la Catedral de Toledo. Este otro manuscrito, escrito también en este caso no es una Biblia, la temática es halajá y es midrash, es decir, estamos hablando de que este escriba copia responsas, que es también una fuente muy interesante de información, y aquí les transcribo el colofón, donde aparece su nombre, Jacob ben Joshua Frontino, donde habla de la ciudad de Isbilia, de Sevilla, y para mí esto es un dato, una fuente muy importante y que no lo he visto, salvo opinión mejor fundada, es la primera vez que alguien lo comenta, digamos, en un congreso, que es la sinagoga de Yaish. Es decir, estamos diciendo que en Sevilla no hubo, según las fuentes cristianas, quedó solamente una sinagoga, que le decían la sinagoga de Abraham. En este caso nos encontramos con la sinagoga de Yaish. Por lo tanto, estamos hablando de que probablemente en Sevilla, en este periodo, la segunda mitad del siglo XV, no quedaba solo una sinagoga, que probablemente había dos sinagogas, o probablemente hubieran más. Y después un detalle interesante que sabiendo que hay grandes hebraístas aquí, quizá me puedan ayudarme en la elaboración de mi tesis. Después de transcribir esto, descubrimos que además del hebreo nos encontramos una frase en aljamiado, es decir, el escriba, además de decir yo lo he escrito y lo escribe en hebreo, lo dice en judío español, y escribe y porque es verdad, lo están leyendo ahí, y porque es verdad que es mío escrito de mi mano, firme aquí mi nombre y que no portaré error. ¿Vale? Para mí eso es un dato, porque el escriba está escribiendo en hebreo y de pronto cambia y escribe en judeo, como para afirmar, ¿no? Por si alguien no lo entiende en hebreo, lo dice, lo reafirma en aljamiado. Me parece un dato muy interesante. Pasamos al siguiente manuscrito, 1472. Moshe ibn Kalev es el escriba que lo copia y lo realiza para su propietario Abraham Jacob Elitzer. El siguiente manuscrito, de 1473, también con la típica masora, micrografía que aparece arriba y abajo, típico de estos manuscritos que se realizan en Andalucía en este periodo. Este está en Parma, 1473, y también es del mismo escriba que hemos visto antes, de Moshe ibn Kalev. Y aquí también en Parma, en la Biblioteca Palatina de Parma, en 1474, vuelve a aparecer Frontino, también haciendo un comentario. En este caso no son responsas, es un comentario al libro de Proverbios. Lo escribe también para él, y también en su colofón aparece la sinagoga de Yaish. Dato para mí muy interesante. Y he dejado para el final las dos grandes, para mí, obras que se realizan. No queda claro porque en el colofón no sale, pero
parece ser, y esto es según Tiago Moita, que probablemente también, por obviamente en aspectos formales del manuscrito, pudiera ser redactado en Sevilla o en Córdoba a finales de la década de los años 70. Obviamente habéis podido ver una evolución, hay de hecho una evolución artística. Este manuscrito de la Universidad de Coimbra, este es el de Coimbra es este, y este es el de la Biblioteca Nacional de Francia en París. También este manuscrito tiene una historia interesante porque todavía hoy sigue datado como Biblia hebrea de Cataluña. ¿Por qué? Porque la portada de esta Biblia es una portada muy iluminada, 5 minutos, acabo ya, muy iluminada, y que ocultó el manuscrito, digamos, el texto del manuscrito, y en este caso es el profesor Tiago Moita quien descubre que es una Biblia, digamos, con portada realizada en el Reino de Aragón y probablemente en el siglo XIV, pero que enfunda una Biblia realizada en Sevilla en el siglo XV. Es bastante curioso. Y por último, para terminar, el manuscrito de la Universidad de Coimbra es muy similar a este, como veis, de la Biblioteca Nacional de Francia. Antes de que el tiempo me quite más tiempo, os he puesto aquí un diagrama lineal, cronológico, para que veáis en colores que en Sevilla, en un periodo no superior a 10 años, hubo un centro de producción de manuscritos y tal vez un centro o una escuela talmúdica o midrásica donde se estudiaban y donde se copiaban responsas y comentarios de la Biblia. Vemos que en Sevilla había 5 manos. Tenemos a Joseph de Trutiel, tenemos a Frontino, tenemos a Albarac, tenemos a Caleb, y después tenemos varios mecenas o propietarios de estas Biblias que se realizaron en Sevilla. Por lo tanto, y terminando, os presento aquí me gusta muchísimo este cuadro porque es para concluir, me gustaría que pudiéramos viajar en el tiempo y pensar qué ciudad es la que vieron los Reyes Católicos cuando llegaron a Sevilla en 1477. Es decir, ¿realmente estamos hablando de una comunidad judía en decadencia o estamos hablando de que en Sevilla hubo un centro de producción artístico muy importante y que el profesor Tiago Moita habla de escuela andaluza, podríamos decir incluso escuela sevillana, donde a nivel artístico siempre se ha dicho que las Biblias sevillanas o las Biblias andaluzas eran austeras, pero quizá el adjetivo no es correcto. No hablamos de austeridad, sino hablamos de ortodoxia. ¿Por qué? ¿Cuándo aparece la ortodoxia? La ortodoxia aparece cuando tienes que competir contra algo, contra alguien. Es decir, por un lado está la poderosa religión cristiana que los oprime, y por otro lado está la ortodoxia judía. Es decir, la única y verdadera, y en este caso la única y verdadera Biblia es la nuestra. Yo es lo que veo en esos manuscritos, que es la pureza. Es más, iba a decir limpieza, pero limpieza no queda bien, es un sustantivo que ya no se emplea, pero en términos artísticos sí que es limpiedad. Y la limpiedad no es otra cosa que es la ausencia de impurezas. Es decir, estamos hablando de ese discurso teológico del judaísmo que compite directamente con el discurso teológico del cristianismo, y que la única manera que tienen de defenderse, es decir, en la única arquitectura que tienen, o sea, el soporte de esa arquitectura del discurso teológico son estos manuscritos. En fin, para terminar es eso. Mi pregunta es, ¿realmente la comunidad judía de Sevilla fue una comunidad que vivía en decadencia, o realmente estas fuentes nos están demostrando de que probablemente no fue así?
Y nada más, muchísimas gracias.